Hola, hola. Adrián, ¿me escuchas claro? ¿El audio está bien? Sí, está todo perfecto, Daniel. No me escuchas, ¿no? Ya, espera. No, sí te escucho. ¿Tú me escuchas? No se ha conectado todavía. Hola, hola, muy buenos días a los que se van conectando. Como saben, mi nombre es Daniel Orbegoso y estaremos empezando en unos minutitos. Muy bien. Muy buenos días a todos los que están acompañándonos esta mañana en este webinar del March College. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y hasta coyuntural en el mercado de seguros. El tema que hablamos, que probablemente ha sido motivo de su interés, es primero el seguro complementario de trabajo de riesgo, que lo conocemos muy bien por ser un seguro
obligatorio de contratación para todo empleador que realiza actividades de alto riesgo. Pero lo que vamos a conversar hoy es una situación que no es típica, ¿no? Y que podría darse en algún momento, sea por decisión propia, sea por sugerencia, o sea por alguna coyuntura del mercado en que alguna compañía de seguros podría retirarse del riesgo y tener la necesidad el empleador que tomar la decisión de cambiar de compañía de seguros. Cualquiera de estas situaciones puede generar que el decisor de este tema en la empresa tenga que considerar algunas variables importantes, ponderadas, evidentemente, unas más que otras, para el cambio, ¿no? En ese sentido, la situación puede ser una situación proactiva, simplemente de querer cambiar, o reactiva ante una necesidad. Las situaciones definitivamente son diferentes en la toma de decisión, porque si es reactiva y hay necesidad, probablemente la decisión vaya por escoger correctamente el cambio. Mientras que la parte proactiva podría sí tener algunas variables que considerar que hagan que la decisión retroceda o que más bien la decisión se acelere. Y esas son variables que hoy quiero conversar con ustedes para poder dejar, digamos, de alguna manera determinado cuáles serían esas variables desde el punto de vista legal y desde el punto de vista no legal, ¿no? Entonces, damos inicio. Nuevamente, bienvenidos a todos, muy buenos días y empezamos. ¿Qué pasa si cambias de aseguradora? Contexto, el seguro complementario de trabajo. Primero, vamos a contextualizar el SSTR y vamos a hacer un repaso muy rápido de cuáles son las variantes que dan origen a este seguro complementario, que si bien es cierto ya tiene muchos años en el Perú, tiene orígenes desde más atrás, basado también en temas de obligaciones legales que el Estado en determinados momentos ha dictado, ¿no? Cuando hablamos del Estado, hablamos históricamente en el Perú de estados democráticos, como también de estados autoritarios, ¿no? Sabemos que en el Perú ha habido una época de gobiernos militares y la Constitución, como la conocemos hoy, menciona cuáles son los nombres de la norma que específicamente se da en tema de gobiernos democráticos y en temas de gobiernos no democráticos. ¿No? De hecho, por ejemplo, cuando se tiene un gobierno de facto, como se conoce a los gobiernos que son tomados por un golpe, la dación de la norma se da a partir de decretos, pero hay una diferencia entre decretos legislativos y una diferencia entre decretos. Cuando hablamos de un gobierno democrático, estamos hablando de decretos legislativos, y cuando hablamos de gobiernos autoritarios, de facto, estamos hablando de decretos. Bueno, lo que tenemos a la vista no tiene ningún decreto ley, quiere decir que todo esto ha sido dado dentro de marcos constitucionales de gobiernos llegados al poder por elección del pueblo. Como variantes tenemos lo siguiente. Yo quiero primero colocarme en la parte izquierda, voy a usar el puntero, y mencionar esta ley, la ley 26790, que es la ley de modernidad de la seguridad social. Esta ley, digamos, es el marco normativo de todo el concepto de la salud pública en el Perú, donde tenemos a entes como el IPS en su momento, en salud hoy por hoy. Es la ley que regula el marco justamente de la salud pública, las atenciones que deben tener las personas que trabajan para un empleador, que tienen un contrato y que tiene el empleador la obligación de aportar a este sistema para garantizar las atenciones de salud de este trabajador. Y cuando hablamos de atenciones de salud, hablamos de atenciones que vengan derivadas por las cosas de la vida, la patología que el ser humano sufre, como también por accidentes que podría tener en la ejecución de la labor o accidentes que podría tener fuera del horario laboral en el día a día de la vida urbana. Bueno, la ley 26790 regula todo este marco. Esta ley, como toda ley, tiene que estar reglamentada. Y cuando hablamos de reglamentación, tiene a darse mediante decreto supremo. La ley por sí, cuando tiene el nombre de ley, y ese es el rango, significa que ha sido dado bajo un contexto de poder legislativo, quiere decir el Congreso, ¿no? Si vemos un marco normativo que dice ley, es porque esto ha sido dado
a partir del poder legislativo que tiene el Congreso. Y el Congreso, cuando emite una ley, entrega la responsabilidad al Estado, al Poder Ejecutivo, de que la reglamente. Y el Ejecutivo, vía el ministerio que le corresponda, emite los decretos supremos correspondientes para reglamentar. Entonces, esta ley, la 26790, tiene un decreto supremo en calidad de reglamento. ¿Reglamento de qué? Justamente reglamento de esta ley, la 26790. Y este reglamento está dado en el decreto supremo 0009-97-SA. El SA nos ayuda a entender que esto es por el lado del Ministerio de Salud. Entonces, tanto la ley como su reglamento marcan un cuerpo normativo. ¿De qué? De toda la gestión que el Estado tiene como responsabilidad respecto a la salud. Y por eso estos íconos que tratan de representar el foco, el objetivo y lo que norma estos cuerpos reglamentarios normativos. La salud pública. Cuando hablamos de salud, vuelvo a mencionar, estamos hablando que necesita la persona una atención a partir de una patología regular, normal de la vida diaria, de la parte degenerativa del cuerpo humano, de la salud, como de algún evento, incidente o accidente, ya sea en el centro laboral o fuera de este. ¿Correcto? Por el lado derecho, tenemos la ley 19990, conocida como la Ley del Sistema Nacional de Pensiones, o SNP. Ya estamos entrando entonces aquí a otro concepto de derecho o beneficio que tiene un trabajador, la pensión, ¿correcto? Y la pensión tiene su origen no pensada en la pensión que la persona tenga que recibir por interrumpir su vida o su proyección laboral, sino más bien de la pensión que se tiene proyectada al culminar la vida laboral. A esa edad legal que la persona alcanza, y después de haber trabajado tantos años, de haber aportado a este sistema, tiene derecho a una pensión. Esa pensión se llama pensión de jubilación. Y también tenemos otra ley en el Perú, que junto con la 19990 son de alguna manera las leyes marco. Hay otras leyes pensionarias para sectores específicos, como la pesca, la publicidad, pero digamos que estas dos son las que abarcan la mayor masa de contribuyentes y de actividades laborales. Tenemos la ley 2530. La ley 2530 es conocida en el Perú como la cédula viva. Deben haber escuchado esta. ¿A qué se refiere cuando hablamos de cédula viva? Este nombre, entre comillas, que adquirió, tiene una particularidad diferenciada sobre la 19990. Ambas son para temas de pensión, pero la 2530 tiene una característica especial que benefició a un grupo de personas que están dentro de este marco de la ley, que la pensión que ellos reciben no se actualiza en función básicamente a un indicador como podría ser el IPC, el índice de precios al consumidor o la canasta básica familiar, sino que se actualiza la pensión que recibe el jubilado en función a lo que recibe una persona que realiza la misma actividad que él realiza en el puesto en el que él trabajaba en el momento de pensión. Entonces, si él se retira y el puesto actualmente, cuando él se retira, perdón, recibía 4.000 soles, él recibe una pensión similar a esa. Y si la persona que ocupa el puesto tiene un aumento salarial a 4.500, la cédula viva le da el derecho al pensionista de que su pensión se actualice en función a esa referencia, o sea, a 4.500. Por eso el concepto de cédula viva. Es como que nunca termina de ser una pensión que no tiene actualización, ¿no? Ahora, estas pensiones, como menciono, estaban dadas en función a la jubilación, pero también vieron la necesidad de reglamentar una parte de la realidad de la vida, que la persona no cumpla la edad legal laboral, o sea, todo el ciclo estimado, sino que en el camino sufra un evento que le cause una invalidez y por lo tanto la persona llegue a un menoscabo físico que le impida seguir realizando sus actividades, por lo tanto necesita una pensión adelantada en la vida, ya no a los 60 y tantos años, sino a la edad del accidente en que queda esa situación. Y el otro evento es el fallecimiento por un hecho de la vida, ya sea natural, ya sea accidental, que es accidental en el trabajo, puede ser accidental fuera del trabajo, que conlleve a un fallecimiento y por lo tanto
el desamparo de las personas dependientes, ¿no? De los económicamente dependientes, ¿no? Entonces, estas dos leyes marcaban, digamos, o cubrían las necesidades naturales de una persona en actividad laboral. Por un lado, la ley que veía la parte de la salud, y por el otro lado, la ley que veía la parte de las pensiones en todas sus derivadas. Muy bien. Todos sabemos que en estos sistemas se cotiza, y el concepto de cotizar significa que una parte de mi sueldo va hacia el empleador o, en algunos casos, un aporte por obligación cargado al empleador va. Entonces, parte del costo de lo que significa tener a un trabajador en planilla. Pero estas cotizaciones, siempre, como en todo marco de seguros, están soportados en cálculos de probabilidades, que en el tema de seguros se conoce como cálculos actuariales. Es una derivada de las matemáticas que permite, de alguna manera, soportar y llegar a un valor objetivo del costo para cubrir la masa, la mutualidad de los aportes, en situaciones estudiadas. El tema es que esas situaciones estudiadas son situaciones estudiadas de riesgo que no necesariamente todas pueden tener la misma característica. No es lo mismo que una persona que trabaja en oficina, el riesgo al que está expuesto, tenga que cotizar igual al que hace una actividad mucho más riesgosa. Entonces, ahí es donde empiezan a hacer el concepto de la actividad de riesgo, el trabajo de riesgo. Entonces, se dice, el Estado dice, oye, necesitamos que estas personas coticen distinto. Y si van a cotizar distinto, tienen que salir entonces de la mutualidad de los que van a cotizar menos y pasar a generar una nueva mutualidad con un riesgo mayor. Y así es como nace el seguro complementario, y eso lo subrayo, por eso tiene el nombre de complementario, no es un seguro aparte, no es un seguro distinto, no es un seguro facultativo, sino es un seguro complementario. ¿De qué? Para trabajos de riesgo. Y nace el famoso SCTR. Entonces, el SCTR termina siendo, digamos, o naciendo de las vertientes de estas dos variables, que se tiene como necesidad natural de toda persona que realice una actividad laboral, pero con un alto riesgo, la actividad en específico, y nace lo que hoy conocemos como el SCTR, y derivada de la ley 26790, ¿no? En el artículo 19 de la ley 26790 se menciona la obligatoriedad de generar, que el Estado genere, un seguro llamado seguro complementario de derecho. Entonces, en el año 98, un año después del reglamento, ¿no? El reglamento es del año 97, en el año 98 se da el Decreto Supremo 00398 SA bajo el contexto y nombre de normas técnicas del seguro complementario de trabajo. O sea, el seguro complementario de trabajo riesgo nace con la dación de la ley 26790, ahí se obliga a la creación y finalmente se pone a disposición y empieza a operar a partir del Decreto Supremo 00398. Y este Decreto Supremo es hoy por hoy el marco normativo por excelencia, porque está contemplado todas las normas técnicas. Cuando hablamos de normas técnicas, significa que recoge los conceptos técnicos de qué se cubre, qué no se cubre, qué se considera accidente de trabajo, qué no se considera accidente de trabajo, reglas para la incorporación hacia el seguro complementario de riesgo, reglas de obligatoriedad de contratación del seguro complementario de riesgo, listado de anexos. Bueno, si bien es cierto, ya el listado existía en un anexo llamado el anexo 5, desde el 97, el Decreto Supremo 0097 ya se da el anexo del listado de actividades, ¿no?, que van a tener la obligatoriedad de contratar. Pero también el 00398 recoge la definición de qué trabajadores están obligados y qué trabajadores no lo estarían, pero que facultativamente pueden contratarlo. Regula las prestaciones que tiene todo un bloque, que lo vamos a llamar el bloque A, que son las prestaciones de salud, ¿no?, derivado justamente del complemento de la 26790, y las prestaciones económicas derivadas de la parte pensionaria, donde viene el tema justamente de la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivencia, que cuando fallece el asegurado,
y las distribuciones porcentuales que recibirían los beneficiarios en función a un cálculo que define una base imponible llamada remuneración asegurable con remuneración mensual, que es la parte del promedio, y se determina la distribución en función a la existencia de grupos dependientes económicamente del trabajador, que vienen a ser los familiares de primera línea, segunda línea y hasta de tercera línea. ¿Correcto? Entonces, este es, digamos, el concepto muy general. Acá le tomamos, por ejemplo, un screenshot, una foto, tenemos recogido el 90 o 95% del marco normativo que va a responder muchas preguntas respecto al SSTR. Entre ellas, la que estamos conversando hoy. ¿Qué pasa si un empleador decide cambiar o tiene la necesidad, se ve en la necesidad de cambiar de compañía? Muy bien, entonces, sigamos. Entonces, vuelvo a replantear la pregunta. ¿Qué pasa con el SSTR si se cambia de asegurado? Esa es la parte específicamente hoy que vamos a extraer de este marco normativo para analizar. Muy bien. Para hacer esto lo más didáctico posible, he separado ese análisis en dos grandes canales de análisis, valga la redundancia. Dos grandes canales de análisis. Uno es desde el punto de vista legal. Todavía no voy a hacer el spoiler de cuál es el otro punto de vista para llegar con bastante hambre de conocimiento a esa segunda parte. Esta primera parte es desde el punto de vista legal. Entonces, desde el punto de vista legal, vamos a mencionar tres características. Por eso el número 3 ahí. Tres características importantísimas, y yo diría más importantes. Por ahí algunas chiquitas que no son de mayor relevancia, pero con estas tres tenemos la capacidad de poder entender el impacto de la decisión. Y son netamente legales. Entonces, cuando hablamos de netamente legales, estamos hablando de lo que hemos hace un momento mostrado. El Decreto Supremo 00398 SA es el marco normativo de las normas técnicas por excelencia, y ahí, dentro de ese Decreto Supremo, están nuestros temas. ¿Cuáles son? Analicemos. Reitero, Decreto Supremo 00398 es el marco legal que estamos analizando. Y tenemos primero el artículo 13, inciso 2. ¿Qué dice el artículo 13, inciso 2? Bueno, está relacionado al tema de las prestaciones de salud, por eso el dibujito. Y tenemos luego dos más, el artículo 25.1 y el artículo 27.1, que tienen que ver, como el dibujito lo menciona, sobre las prestaciones económicas. Recordemos que las prestaciones económicas están orientadas hacia el tema de pensiones por invalidez del trabajador o pensiones por fallecimiento del trabajador y los gastos de sepelio correspondientes. O sea, la invalidez y el fallecimiento del trabajador como ejes o causantes de estas prestaciones económicas. Y en el 13, el eje es la salud, que se necesita atender a partir de, ya estando dentro del seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes laborales o enfermedades profesionales, ¿no? Si existen enfermedades profesionales con ese nombre, es porque evidentemente existe un grupo de enfermedades no profesionales que en este concepto, en el argot del seguro complementario de trabajo de riesgo, se conocen como enfermedades. Y si existe accidentes de trabajo, evidentemente existe todo un bloque de accidentes, no son de trabajo y por lo tanto reciben el nombre de accidentes comunes. Muy bien, inspeccionemos, entremos un poco más a detalle, hagamos un zoom. Vamos primero por esta del artículo 13 que tiene que ver con las prestaciones de salud. Por lo tanto, estamos hablando de que el accidente de trabajo o la enfermedad profesional lo que necesita es una atención médica. Muy bien, aquí he transcrito el artículo para primero tener el concepto y luego lo vamos a llevar esto a una gráfica que nos permita entenderlo mucho mejor, ¿no? Esto está definido en el capítulo 2 de este Decreto Supremo 00398 bajo el capítulo Prestaciones de Salud, Cobertura de Salud por Trabajo de Riesgo. Artículo 3. El artículo 3 tiene varios incisos y el artículo 3 en general tiene la siguiente tema. Prestaciones mínimas. La cobertura de salud por trabajo de riesgo otorga como mínimo las siguientes prestaciones. Atención médica, farmacológica, hospitalaria,
quirúrgica, cualquiera fuese el nivel de complejidad, importante. Esto es otro tema quizás, pero importante tenerlo. Cualquiera fuese el nivel de complejidad. Y en la parte que he subrayado está el kit del asunto. Hasta la recuperación total, no dice parcial, total del asegurado, entiéndase como el alta médica, no el alta hospitalaria, que es cuando le dicen ya puedes ir a tu casa y tienes que seguir con tratamientos ambulatorios, etc. No, hasta el alta médica. El alta médica es estás recuperado. Este vendría a ser el primer fin de la cobertura. Segundo, la declaración de una invalidez permanente, total o parcial. Y tercera, el fallecimiento. ¿Correcto? El asegurado conserva sus derechos de ser atendido en el seguro social con posterioridad al alta o a la declaración de invalidez. Evidentemente, según lo regula el 00997, que es el reglamento de la ley. ¿Por qué traigo este artículo a colación? ¿Cómo contrastamos esto contra la figura de cambio de compañía de seguros? Muy bien, recordemos, aquí lo que estamos diciendo es que las prestaciones médicas, la atención derivada, ¿no?, de un siniestro que ya está en cobertura dentro de la póliza que tenemos en la compañía A, va a tener atenciones probablemente periódicas por seguimiento, tratamiento, terapia, recuperación, una serie de situaciones que a veces se da de manera crónica en el largo del tiempo, y de repente viene el cambio de compañía. O la pregunta si debo cambiarlo, ¿no? Como estamos diciendo que estamos entonces en dos situaciones: la necesidad de cambiar porque el mercado me lo exige, o la posibilidad de cambiar si es que yo estoy. Entonces llevémoslo esto a un tema gráfico. Muy bien, ¿qué tenemos acá? Lo primero que tenemos es arriba la aseguradora A y la aseguradora B. La ponemos, digamos, de alguna manera como la línea del tiempo, las dos, A y B. Tenemos una vigencia, esta línea punteada que viene del lado izquierdo de algún momento que nace, está en curso, y tenemos un siniestro, ¿correcto? Como estamos en el tema de prestaciones de salud, el siniestro lo que dice es necesita atención. Y bien, entonces estos grafiquitos ahí hacen representación de cada evento de atención médica, ¿no? El evento per se del siniestro, la parte de emergencia, ¿no?, la atención, el alta hospitalaria de repente, y luego los tratamientos ambulatorios que se tienen que ir dando, y de repente luego las terapias físicas, ¿correcto? Y de pronto tenemos el cambio de aseguradora, que lo ponemos en este hito, el cambio de aseguradora. ¿Qué es lo que nos dice este artículo? Que así se cambie de aseguradora, aunque no lo dice expresamente, pero lo que menciona es que está garantizada la atención del paciente hasta la posibilidad de 3 eventos, hasta la recuperación, entiéndase como el alta médica total del paciente, hasta la situación de invalidez, o sea que el paciente, su atención médica ya no tiene tratamiento que lo lleve a una situación de recuperación. Por lo tanto, pasa a ser una persona en invalidez y la cobertura de gastos médicos acaba. Y lo que inicia es las prestaciones económicas. O hasta el fallecimiento del asegurado, ¿correcto? Entonces, si tenemos un marco normativo que expresamente indica que a partir del evento y la cobertura, la atención está garantizada hasta el final, y este final está representado por cualquiera de estas 3 variables, lo primero que tenemos aquí es que el cambio de aseguradora no afecta el tratamiento ni la obligación de cobertura de la asegurada A. Por lo tanto, la asegurada B, de lo que se va a responsabilizar son de todos los siniestros que ocurran a partir de este. No carga ninguna responsabilidad o obligación sobre los tratamientos que están en curso, porque estos tratamientos que están en curso están reputados a la obligación de la asegurada. Entonces, ahí tenemos un primer ¿no? Muy bien, entonces, acá esto es algo positivo. A pesar del cambio, mis colaboradores, mis trabajadores que ya vienen siendo coberturados por la compañía A, tienen garantía de seguir siendo. Esto es un derecho, y ese derecho genera una obligación del prestador, que es la compañía de seguros, de seguir garantizando. En March nos encargamos de velar por que esto suceda para todos nuestros clientes, porque a veces la realidad se da
que por ahí alguna empresa podría, de alguna manera, por error, por omisión, o u otra razón, decir, bueno, se cambió de aseguradora y se acabó la prestación. No. Como les menciono, esto es normativo y además nuestra preocupación es velar por esto. Muy bien, este sería entonces el primer punto de estos tres, desde el punto de vista legal que estamos considerando. Pasemos al segundo. En el segundo tenemos el artículo 25, como habíamos dicho, que tiene que ver con la gestión de siniestros. Esto está en el capítulo 3, también ahora pasamos al tema de prestaciones económicas, también del decreto supremo 00398, seguimos en este marco legal, pero ahora nos vamos a las prestaciones económicas, específicamente en las coberturas de invalidez y despejo por trabajo. El artículo 25 habla de la atención de siniestros de este tipo de prestaciones y nos menciona: la atención de los siniestros que se produzcan por la cobertura de invalidez y sepelio se sujetará a las siguientes reglas. 25.1. Para determinar la aseguradora responsable de las prestaciones de este seguro, se entiende producido el siniestro que da origen a las pensiones de sobrevivencia e invalidez y gastos de sepelio, y tiene tres variables, ¿no? O sea, acá está diciendo es qué aseguradora se va a hacer responsable de las prestaciones cuando sucede un siniestro. Pero parecería tan obvio, ¿no? Oye, que sucede el siniestro en la compañía tercero. Y no es así, porque cuando ya hablamos de cobertura de invalidez y sepelio, a diferencia de los gastos médicos, donde la necesidad de la atención y por lo tanto de la materialización de la cobertura se da en el instante, accidente, emergencia, clínica. No, en invalidez y sepelio, esto podría estar materializándose después del evento, mucho después, poco después, o simplemente después. Y en ese después podría venir el cambio de compañía. Entonces, este artículo dice, hay tres variables a considerar para determinar si es la compañía A o la compañía B la que va a cubrir la materialización final del siniestro, que viene a ser la invalidez o el fallecimiento. Y dice, A, el día del accidente, en caso de invalidez o muerte inmediata por accidente de trabajo. Variable A, el mismo momento, el mismo evento, la misma consecuencia. La causa y la consecuencia suceden en el mismo momento. El día de la configuración de la invalidez, en caso de enfermedad profesional, el día de la configuración, que puede ser inmediata, puede ser después, puede ser más. Y finalmente, el día de la configuración de invalidez, en caso de accidente, cuya invalidez no se manifiesta inmediata. Estamos hablando de aquella que se manifiesta. Llevémoslo al gráfico, ¿correcto? Para entenderlo mejor. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos igual una vigencia que viene de acá, en algún momento ha nacido esta vigencia, y que tiene como hito final el cambio de la aseguradora. Y en el transcurso, antes que suceda ese cambio, tenemos el siniestro. El siniestro en la aseguradora A. Entonces, la variable A el escenario A dice, esta aseguradora va a tener responsabilidad si el siniestro, ¿no?, se da en un día, y en este mismo día se da la invalidez o la muerte inmediata del trabajador. Sabemos que un suceso traumático, accidental, podría generar que la persona quede en invalidez en ese mismo día. Ejemplos hay muchos, pero que no es necesario mencionarlos, o también la consecuencia puede ser fatal, de llevarlo hasta la muerte. Entonces, si eso sucede, el evento fatal, sea la invalidez o el fallecimiento, se da en el mismo momento del siniestro, y eso evidentemente le corresponde a la aseguradora. Tenemos otra situación. Tenemos el día de la configuración, y lo he resaltado en rojo porque este tema de configuración tiene un acápite especial que tratar. El día de la configuración de la invalidez en caso de enfermedad profesional y el día de la configuración de la invalidez en caso de accidente cuya invalidez no se manifiesta. En el ejemplo tenemos que ya sea la configuración de la enfermedad profesional o la configuración de la invalidez por accidente de trabajo, si se da, por ejemplo, en este hito que es anterior al hito del cambio, la responsabilidad sigue siendo de la aseguradora A, porque está dentro del espectro de cobertura. Pero si la configuración
ya sea de la enfermedad profesional o de la invalidez, se da después de este hito, evidentemente la aseguradora que va a tener que cubrir el siniestro es la aseguradora, ¿correcto? La B. Ahora, parece sencillo interpretarlo. Visto desde lo que estamos viendo, es sencillo, ¿no? Simplemente hay que saber cuándo configura. Si configura antes del hito, izquierdo. Si configura después del hito, derecho. Sin embargo, este tema no es tan simple. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es la palabra configuración. ¿Qué significa la palabra configuración? Ah, muy buena pregunta. ¿Cuándo configuró la invalidez de este señor? ¿La invalidez se configuró desde el mismo día? Parece que no, porque está teniendo un documento, fíjese lo que digo, está teniendo un documento que acredita su invalidez recién acá, o en este caso, recién acá. Y ahí nace una variable importante, que la invalidez puede ser fáctica. ¿Qué quiere decir? Es evidente que la persona está inválida. Por ejemplo, podríamos hablar de una atracción de miembros inferiores con una subsecuente consecuencia de pérdida traumática por amputación de miembros o disfunción de ambos miembros a partir de la lesión. Podría ser evidente, pero si no se genera el trámite legal correspondiente, la figura cambia totalmente. ¿Y a qué me refiero con el trámite legal correspondiente? La obtención del dictamen. Y el dictamen es el producto que entrega una comisión médica evaluadora de la invalidez. Y estas comisiones también todo un marco legal que determinan qué comisión puede. Las variables que tienen que ver si es que esto es ONT, si es que esto es... No vamos a entrar en ese tema, pero vamos a recoger la parte rica del concepto, el dictamen. El dictamen de invalidez es el documento que se le entrega a la persona después de haber pasado por un proceso de evaluación. Y es en ese momento cuando la persona obtiene el derecho. Y en ese momento que obtiene el derecho, hoy por hoy, la jurisprudencia, digo jurisprudencia porque no hay nada en la norma solamente dice configuración. La jurisprudencia y la casuística del mercado de seguros nos llevan a interpretar que hoy por hoy la configuración de la invalidez se da en el momento de la dación del documento, la fecha de emisión del documento. Y en esa emisión del documento, vamos a analogarlo, que es como el día en que me dan el DNI, yo puedo haber tenido 18 años hasta hace 20 días atrás, pero si voy a cualquier lugar donde el ingreso es vía mayoría de edad, no tengo la posibilidad de ejercer mi derecho, porque el DNI todavía no me lo da. Y digamos que me lo dan el día de hoy, y el día de hoy voy y enseño mi documento de identidad y empiezo a materializar los derechos que estaban suspendidos por la emisión de este documento. De manera similar sucede aquí. Entonces, yo he traído una imagen que nos va a ayudar a entenderlo mejor. Y nos va a ayudar a entender una problemática que es regular hoy por hoy en el mercado y que se está dando, y probablemente muchos de los presentes aquí ya están pasando o han pasado por esta situación. Este es el documento. Este documento, que es el certificado médico de invalidez para efectos de lo que estamos tratando, tiene las siguientes características. Recordemos el ejemplo de estos dos gráficos de acá. Que la configuración se da aquí o la configuración se da aquí. Pero ¿quién determina la fecha de configuración? Bueno, fíjense ustedes. Aquí a la derecha, la parte superior, resaltada en amarillo, está la fecha de emisión del dictamen. O sea, el día en que concluyó el proceso y el dictamen se emitió. 30 de julio del 20. ¿Correcto? Y acá al lado izquierdo, incluso le he hecho un zoom acá para que se vea. Y acá al lado izquierdo abajo hay un campo, ¿no? Que se tiene que llenar como una especie de checklist que lo llena la comisión, emite el dictamen, donde dice fecha de inicio de la incapacidad. Y fíjense ustedes, dice 4 de enero del 2016. Entonces tenemos un evento o una fecha de inicio de incapacidad que dice aquí 17 y tenemos una fecha de emisión 20. La pregunta es, entonces, ¿cuál de esas dos fechas es la configuración de la invalidez? Bueno,
Según todo lo dicho, hoy por hoy en el mercado, la tendencia interpretativa e incluso soportada en algunos procesos de tribunal constitucional que son vinculantes en este marco normativo de STPR, vienen eh, generando jurisprudencia hacia la tendencia de que no es la fecha que está acá, abajo, la que se determina como fecha de configuración, sino es la fecha que está acá arriba, la de la emisión del documento, por todo esto que he mencionado del tema del documento que acredita el derecho, ¿correcto? Entonces, suponiendo que en este dibujo la fecha del accidente fue en el 2017 y el dictamen se obtuvo en el 2020, y el dictamen, este punto en el que yo estoy moviendo el puntero, estará dentro de la responsabilidad de la cobertura del asegurador A. Pero si este 30 de julio del 2020 es este punto donde estoy poniendo el puntero, esto está fuera del hito del cambio de aseguradora. Y entonces correspondería a la aseguradora B1. Y fíjense en que digo correspondería. Todavía le dejo un grado de variable no absoluta. Correspondería, ¿no? O sea, un grado de condicional. ¿Por qué? Porque todo esto no está escrito en blanco y negro en una norma, sino que viene siendo dilucidado a partir de discusiones entre compañías A y compañías B que dicen, no, le corresponde a la A, no, le corresponde a la B, no, es la fecha de incapacidad del dictamen, no, es la fecha de emisión. Entonces, estos casos han tenido que ir, dado el vacío legal, han tenido que ir a instancias donde se ha discutido ya por jueces. Y ahí es donde yo hago la referencia de jurisprudencia, ¿correcto? Que está empezando a generar vinculación, y al generar vinculación se refiere que se tendría que acatar en los... Muy bien, entonces, resumen, acá abajito, lado derecho, pie de página, configuración de invalidez hoy por hoy en el mercado es igual a la fecha de emisión del dictamen. Lo que nos corresponde a March como asesores es gestionar, tramitar, debatir con las compañías de seguro todo este concepto normativo, porque, lo reitero, y no me cansaré de hacerlo, la ley en específico no te da un blanco y negro donde tú invoques la directamente, como lo hemos hecho en otros aspectos que acabamos de mencionar, donde el tema es de una sola interpretación porque es súper claro. Muy bien, esta sería la segunda variable legal. La tercera variable legal, y luego abrimos un pequeño set de preguntas, tiene que ver con el capítulo 3, también de prestaciones económicas, que va orientado a la cobertura de invalidez y se puede de trabajo de tiempo también, o sea, estamos hablando de la misma prestación económica, pero el artículo 27 que habla sobre la vigencia, la vida de las prestaciones. Estamos hablando de prestaciones económicas, recuerden, invalidez y sepelio. 27.1 dice, el derecho de las pensiones permanecerá vigente hasta el fallecimiento del asegurado, el último beneficiario con derecho a pensión o del cumplimiento de la mayoría de edad de los menores y los suyos. Reitero, estamos hablando de la prestación de pensión, o sea, acá el supuesto es, ya se está pagando una pensión. Entonces, la vigencia de esa pensión da hasta que el asegurado fallezca, hasta que fallezca el último de los beneficiarios, estamos hablando de la pensión de sobrevivencia, la anterior es la de invalidez, con derecho a pensión o hasta la mayoría de edad. Rápidamente grafiqué. Muy bien. Entonces, igual, tenemos aquí aseguradora A, aseguradora B, tenemos la vigencia que viene desde el mismo momento en que inició, y aquí lo que tenemos ya no es un siniestro, sino lo que tenemos es una configuración, porque recuerden que la configuración da derecho a la pensión. Entonces, acá lo que tenemos es la pensión, el inicio de la pensión. Entonces, la pensión se viene dando, por ejemplo, en el caso de invalidez, al mismo asegurado o a los dependientes, a la familia, en caso de fallecimiento, pensión por fallecimiento. El hecho es que estas pensiones, como sabemos, son periódicas. Se van dando, llega el cambio de la aseguradora, y ojo, no afecta el pago de las pensiones porque estas son derivadas de este hito que está dentro de la vigencia. Entonces las pensiones se siguen garantizando. Y estas acaban cuando el asegurado fallece, cuando fallecen los beneficiarios, en caso de fallecimiento de cobertura de sobrevivencia, y o cuando
los beneficiarios adquieren la mayoría. Ahí culmina. Entonces, no es el cambio de aseguradora una variable en que peligre o termine la pensión. Y este también entonces es un punto positivo. Entonces, de las tres reglas o de las tres variables legales que hemos visto, hay dos que tienen un sustento positivo donde dice el impacto del cambio no debe afectar ni las prestaciones de salud que están en curso, ni las prestaciones económicas que están en curso. Este es el resumen. Pero hay otro punto donde sí hemos identificado que es casuístico y es variable. Es la configuración de la invalidez o del fallecimiento posterior al accidente, que no sea inmediatamente configurado, sí tiene una variable de análisis y podría caer en la aseguradora A o podría caer en la aseguradora B con todo el componente legal que les he mencionado de problemática del mercado y jurisprudencia que se está dando. Y para eso estamos los amigos de Marx, para poder ayudarlos. Primero, a que estas partes que son objetivas se cumplan y en esa parte que tiene unos grados de subjetividad se gestionen correctamente. Muy bien, entonces esas son las los tres aspectos legales que se tienen. Voy a leer dos preguntas que tenemos en el chat. Dice la primera: en caso del artículo 25.1, la aseguradora B puede delimitar la cobertura antes de suscribir el contrato de SCTR, nos pregunta un colega. La respuesta es correcta. Hay un acápite dentro del marco normativo que se llama delimitación. Entonces, ¿qué hace la delimitación? Y me voy a soportar en el gráfico para responder esta pregunta. Acá está, la delimitación. La delimitación es una variable, es un proceso inherente a este hito, al cambio de asegurador. ¿Qué busca la delimitación? Busca justamente poner una raya acá, ¿no? Una raya entre A y B para delimitar las responsabilidades de A y delimitar las responsabilidades de B. ¿Qué quiere decir? Que B está muy interesado en decir, cuéntame todos los que estén en esta situación que están acá. Este señor de acá, que haya tenido un accidente y que no ha quedado inválido y que no ha fallecido inmediatamente, sino que está todavía en un proceso de configuración. Quiero conocerlo, quiero conocer toda la lista para que delimitemos. ¿Y qué delimitamos? Bueno, si el asegurado que tú me dices está en esta situación de inválido, evidentemente el fallecimiento no entra a esta análisis. Si el asegurado que está acá está en una situación de invalidez parcial, por lo tanto, tú le estás pagando a la compañía A una pensión parcial o la invalidez es tan chiquita, menor al 20%, que le has pagado una indemnización, que es lo que dice la ley, yo quiero conocerlo. ¿Por qué? Porque cualquier situación agravante de este evento o de esta situación en la que ya está, no es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. Yo solamente me responsabilizo por aquellos que aún todavía no están configurados, que no están recibiendo una pensión o que no han recibido una indemnización. Y que, por lo tanto, recién la configuración se puede dar cuando yo tenga a toda esta población. Esta es la delimitación. Entonces, es saber aquello que ya está configurado en parcial o en indemnización para que cualquier agravación de mi responsabilidad y aquello que todavía no ha sido configurado para yo conocerlo y también conocer ese riesgo. ¿Por qué? Porque al aceptar toda la población sin siniestro, tengo que aceptar a esa población que ha tenido un siniestro y que potencialmente en mi vigencia va a terminar configurada. Más aún si tenemos que la fecha va a estar por esta jurisprudencia que estamos hablando orientada hacia la fecha de emisión del dictamen. Porque el dictamen no es un tema de 15 días, el dictamen puede tener meses, porque no solamente por un tema de demora en el proceso burocrático, se quiere llamar, sino que la persona podría todavía estar en incapacidad temporal y todavía estar en tratamiento y haber una esperanza de recuperación. Ya cuando esta esperanza es de meses y la persona no llega a una recuperación, es que se dictamina el porcentaje de menoscabo que tiene para saber si es invalidez total, parcial, menor al 50% y 20 o menos de 20, ¿no? Entonces ahí tenemos la respuesta a la primera pregunta. Volvemos así. Y vamos a leer la siguiente pregunta. Dice, si un asegurado ya tiene el dictamen emitido, pero manifiesta su disconformidad y se eleva al INR,
al dejar el proceso, aún podría continuar sus atenciones médicas por el FCT de salud. La respuesta la tenemos aquí, en esta referencia que hace la ley. Aquí. Las prestaciones mínimas, que estamos hablando de salud, acaban cuando el asegurado, entre otras cosas, tiene una invalidez total o parcial. Fíjense, ¿eh? Total o parcial. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que él cuestione el porcentaje y sea un porcentaje que dice, no es 65, es 67, por lo tanto no es parcial, es total. Independientemente, está en parcial o está en total. Y la ley menciona de que la declaración total o parcial hace que termine la prestación de salud. Por lo tanto, el hecho de que él vaya a la instancia del INR no cambia la figura de que él pueda estar en parcial o total. Y por lo tanto, la fecha sigue siendo la misma, y lo que la instancia del INR hace es ratificar o rectificar el grado, pero no la situación de permanente. El invalidez permanente ya está. Lo que se falta determinar o está en cuestionamiento es el grado de menoscabo. Si es parcial o es total. Por lo tanto, a la pregunta específica, esta situación del INR no hace que la persona siga teniendo el derecho a las prestaciones de salud. Estas terminan. Vamos a leer la tercera pregunta y última para pasar a la parte final. Dice, tuvimos un caso que el trabajador se accidentó cuando nuestro seguro estaba con la compañía A, ¿no? Y presentó sus documentos por incapacidad cuando nuestro seguro ya estaba con la compañía B. La compañía A lo evaluó y emitió dictamen, pero indicó que el pago lo debería hacer la nueva aseguradora, que es la aseguradora B. Y la aseguradora B indicó que el accidente fue cuando estaba el seguro con la compañía A, y ellos deberían pagar. Asegurado demandó a la compañía B y ganó, y ellos están pagando pensión. ¿Ve? Acá nuestro amigo nos cuenta justamente que lo que finalmente, ya en un litigio, sucedió es que pague la compañía B. ¿Correcto? Porque el dictamen sucedió acá. Agradezco la casuística, porque esto ayuda también a sumar casuística y jurisprudencia. Tengo otra pregunta en el otro chat. Dice, que un asegurado luego de 11 años quiera activar el SPTR, pretende obtener una pensión por enfermedad profesional, aduciendo que recién por el tiempo de trabajo tiene problemas de salud por el tipo de trabajo que realizó durante 11 años. Para entender bien la pregunta, si un asegurado luego de 11 años quiere activar el SPTR y pretende activarlo por enfermedad profesional, aduciendo que recién por el tipo de trabajo tiene problemas de salud, por el tipo de trabajo que... Bueno, aquí esto es medio subjetivo, ¿no? Él tiene 11 años trabajando, en el año 11 dice, tengo una enfermedad profesional que me lo ha causado este trabajo de 11 años. Bueno, esa definición sí podría ser lógica, o sea, el tema de la enfermedad profesional tiene como origen, entre otras cosas, el trabajo repetitivo de una actividad regular que genera desgaste, por ejemplo, en el cuerpo, o que genera fricción en el cuerpo, o que genera algún tema de riesgo, ¿no? Pero no es que padezca la enfermedad hace 11 años, sino que la actividad durante 11 años le ha generado esto. Entonces, si viene y me dice, por realizar este trabajo hace 11 años me ha dado esta enfermedad, o tengo esta enfermedad, hay muchas variables, evidentemente, que considerar, porque se supone que esta actividad durante ese año ha tenido una gestión de riesgo, ¿no? Seguridad y salud en el trabajo. Hay una serie de acciones para garantizar que no llegue justamente esta actividad a lastimar a una persona, a llevarlo a una enfermedad profesional. Entonces, aquí lo que yo entendería es que una cosa es que él diga, por el trabajo de 11 años tengo esta enfermedad, y otra cosa es que tenga la enfermedad hace 11 años, y 11 años después está pidiendo. Son como que dos escenarios distintos. En el primer escenario, tiene que evaluarlo la compañía de seguros. Si él dice, tengo esta enfermedad, nadie le puede decir, no la tienes, sino solamente el proceso. El proceso de la compañía, y la compañía determinará lo que se conoce como el nexo causal. Realmente esta actividad le ha llevado a esta enfermedad, y segundo, esta enfermedad es considerada enfermedad profesional. Hay todo un listado de enfermedades profesionales que están incluso reguladas en cuáles son las causas. La enfermedad es la consecuencia, también las variables de las causas probadas, demostradas científicamente y médicamente que llevan a eso. Si no hay ese nexo causal, la compañía va a rechazar la cobertura. Este es el escenario 1. Y en el escenario 2, donde la persona, después de 11 años de padecer la enfermedad, dice, es por el tema, lo mismo, hay que mandarlo a proceso y que la compañía de seguro determine la probabilidad de que la persona sea
No, ¿no? Por otra serie de argumentos. O sea, acá incluso entraría acá ya el tema de la prescripción de derechos que el Código Civil establece para una serie de obligaciones que tienen prestadores como las aseguradoras o empleadores. ¿No? Entonces, ahí hay incluso otros condimentos legales que evaluar. Pero es muy difícil que después de 11 años una persona rescindida de tiempo. Igual se evaluará nexo causal, demostración, una serie de... Ustedes saben que cuando hay enfermedad profesional, que va en evaluación, se pide la matriz hiper para ver justamente la exposición, los controles. Entonces, todo esto es un tema que ya sí en blanco y negro se realiza. Muy bien, para que no nos ganen tiempo, vamos hacia la segunda parte. Así como hemos visto 3 puntos legales, hay 3 puntos que los consideramos reales. O sea, desde el punto de vista legal, y ahora yo les quiero mostrar desde el punto de vista real. ¿Qué quiere decir esto? Esto es casuística pura y es de la cosecha de Marsh que obtiene a partir justamente de la asesoría a nuestros clientes, ustedes. Cosas que no están en la ley, pero que se tratan de llevar hacia interpretación de la ley y que en la práctica puede ser una variable a considerar en la toma de decisiones. Son 2, ¿correcto? De las que no hemos en algún momento conocido, hoy por hoy tenemos 2 mapeadas y las vamos a mostrar. Tienen que ver con el contrato de seguros. ¿Qué quiere decir? Esto es una ley, pero la ley marco general de seguros exige que un seguro, por más obligatorio que sea, el SPR, esté soportado en un contrato de seguro, llamado póliza. Y la póliza lo que tiene que hacer es ser el espejo de la ley. Ni más ni menos. Pero, ¿qué sucede cuando en este documento, llamado contrato de seguros, se quieren incorporar, se quieren invertir algunas variables que no están en la ley? Entonces, la gráfica acá por eso habla del contrato roto, en el sentido de que ha prohibido incorporar cláusulas, restricciones de cobertura y similares respecto a lo que la ley dice o dice. Entonces veamos estas 2 que hemos encontrado en modo casuístico en marzo. 1, desde el punto de vista de la cobertura, y 2, desde el punto de vista de las acciones. Cuando hablo de cobertura, hablo de la amplitud, de todo lo que cubre, ¿no? Y cuando hablo de la atención de siniestros, hablo de cómo tangibilizo, operativizo, funciono a partir de siniestros, como compañía de siniestros. Muy bien. Tenemos la primera, que tiene que ver con las prótesis. Sabemos que las prótesis es un elemento que muchas veces termina siendo utilizado consecuencialmente ante el médico. Muy bien. Este extracto de la izquierda recoge la posición de algunos contratos de seguros que podrían tener la aseguradora B y que no ha tenido la aseguradora A. Y por lo tanto, el cambio podría hacer que esta nueva condición no mapeada, no considerada, no conocida, se incorpore por una condición de parte. ¿De quién? De parte del asegurador. ¿Qué dice? Cualquier cobertura en salud a través del SSMR vinculada a los aparatos de prótesis y ortopédicos necesarios para el trabajador y de acuerdo con lo establecido en el presente contrato, estoy hablando del condicionado, será otorgada hasta el cese de dicha cobertura. Siendo que a partir de dicho cese, cualquier renovación, reparación, etcétera, será directamente con el salud. Entonces, el asegurador le pone una prótesis, cesa la cobertura, acaba la cobertura y podríamos interpretar que el cese de cobertura o el final de la cobertura es justamente la finalización del contrato que pasa a otra compañía de seguro. Entonces, en esta situación dice, bueno, hasta ahí va. Y cualquier hecho posterior al cese que tenga que ver con renovación de la prótesis, reparación de la prótesis, etcétera, tiene que ir a esa. Muy bien. Nosotros en Marsh hemos buscado esto contra la ley y encontramos que hay 2 artículos que dicen lo siguiente. Artículo 3, prestaciones mínimas. La cobertura de salud por trabajo de riesgo otorga como mínimo las siguientes prestaciones. Aparatos de prótesis y ortopédicos necesarios al asegurado inválido para este seguro. Ojo, inválido. Y el inválido ya no está en proceso de recuperación, sino ya está inválido. Y el artículo dice que se garantiza como mínimo la prestación, incluso para el asegurado inválido, el tema de la prótesis. Segundo artículo que hemos encontrado, 17, del mismo marco normativo. Dice el artículo 17, en atención de siniestros. Las prestaciones médicas del IPS o de la EPS que hubiera otorgado la cobertura de salud por trabajo de riesgo
serán otorgadas hasta la recuperación total del paciente, incluyendo el costo de la rehabilitación, el costo de las prótesis, la renovación y la reparación de prótesis, así como aparatos ortopédicos. Entonces, acá hay una disyuntiva. Evidentemente, hay dos posiciones. Una es que todo esto se interpreta dentro de la prestación de salud. Y una vez que la prestación de salud acaba, la prestación de invalidez, que es la parte económica, no tiene nada que ver con la primera, porque como hemos leído en otra parte del artículo 13, dice que esto acaba, la prestación de salud acaba, entre otras cosas, con la invalidez. Entonces la prótesis que está dentro de la cobertura de salud acaba, pues. Entonces, si más allá tú tienes que calibrarla, cambiarle de pilas, porque podría hacer esto, o la obsolescencia genera de que tú tengas que cambiar de prótesis, esta variable hace una definición exacta desde el lado contractual propuesto de parte de que todo eso queda. Sin embargo, estos dos artículos nosotros consideramos que son elementos al menos de reflexión para entender si ese es el espíritu. Entonces, no estamos, digamos, absolutamente diciendo que esto es un contrasentido. Lo que estamos mencionando es que hay dos artículos de la ley que interpretativamente también pueden dar otra connotación a la aplicación del mismo. Entonces, ¿esto qué generaría? Generaría que tenga que ser dilucidado en una situación real, probablemente ante la posición del financiador versus la posición del trabajador, que vaya pues por algún órgano rector que dilucide, ¿no? Y como sabemos, todos estos temas que ya salen de la esfera administrativa entre el reclamante y a quien se reclama, van pues a las vías, pueden ser, si estamos en el tema de salud, el centro de conciliación de su salud, ¿no? Hay un arbitraje, puede irse también por el INDECOPI desde el punto de vista del consumidor, o puede, en algunos casos, si estás en la parte de petición, ¿correcto? Esa es una variable. La segunda variable, y lo voy a, perdón, la primera lo grafico rápido, ¿no? Vigencia, siniestro, prótesis. Si necesitas algún tema de prótesis dentro todavía de la vigencia, la reparación, recalibración, todo eso demás, compañía A. Pero lo que dice este artículo es, ya, si esto sale después del cambio de compañía, podría ser entonces es salud el que lo responsabiliza. Y si quieres la compañía B, ¿eh? Acá B está representado por este es salud a quien tienes que ir a que calibre, cambie, corrija, obsolescencia y todo. Esta es la posición que estamos mostrando en este momento, que estamos mencionando que podría haber un grado de debate. Segundo, atención de siniestros, continuidad de tratamiento. Este también es el párrafo que hemos encontrado en una posible cambio de compañía, que podría no estar en la compañía A y podría estar en la compañía B. En cualquier supuesto de determinación o resolución contractual en virtud de lo cual la entidad empleadora deja de ser cliente, entre ellas el cambio de compañía de seguros, se podrá determinar la red para la continuidad de las funciones explotadores. Ah, caray. Entonces, se acaba el contrato, la persona está siendo atendida, y ya hemos aprendido hoy, incluso en el webinar, que las prestaciones de salud tienen continuidad, eso no está en discusión, pero sin embargo, esta referencia dice que esta continuidad la voy a cambiar de red. O sea, si estabas en la red fulano de tal, en la clínica Sutano, al cambio, al acabar el contrato, cambiar de compañía de seguros, yo financiador, voy a decidir en qué red. Eso es lo que pasa. ¿Qué hemos encontrado en la ley? En la ley encontramos el artículo 16, en la norma, condiciones mínimas de los contratos para cobertura de salud. ¿Qué dice el 16.2? Las condiciones de cobertura y las prestaciones serán iguales para todos los trabajadores, cualquiera fuese su nivel remunerativo. ¿A qué se refiere cuando habla de iguales? Igualdad. ¿Qué pasaría si a A, porque estás todavía con contrato, te doy la capacidad de que escojas la red? ¿Qué pasaría si a B, que como ya no estás con contrato, yo te designo dónde te? Eso sería contrario a igualdad, y lo contrario a igualdad es decir. Entonces, aquí habría un argumento, siempre lo estoy poniendo en condicional porque esto es interpretativo. Aquí habría un argumento de que estas actividades vulnerarían el concepto de igualdad y llevarían a un concepto de desigualdad. Por otro lado, el artículo 17 menciona atención de siniestros, 17.6. El IPSO, la entidad prestadora de salud, no podrá referir al paciente. Referir al paciente es mandarlo a otro lado. Referir al paciente a otro centro médico
sin observar los procedimientos señalados en el capítulo 9 del Decreto Supremo 0009/97. ¿Qué dice el Decreto Supremo 0097 en el capítulo 9? Habla del tema de referencias y contrarreferencias que está normado en el Perú, que es el marco por el cual sí se puede trasladar a un paciente de A hacia B, hacia otro centro médico. Y eso tiene que ver, pues, con temas de capacidad resolutiva, capacidad logística, inexistencia del tratamiento y otra serie de situaciones que no es que simplemente lo mueva al paciente, sino que están condicionadas y hay un proceso protocolar que el médico tratante autoriza, ¿no? El traslado y que el médico tratante receptor también gestione la autorización. Está todo dentro de un marco definido. Y lo que el artículo 17 del SCPR dice es que no se puede referir un paciente a otro centro médico sin que se cumpla todo lo que dice ese marco legal del sistema de emergencia. Para graficarlo, aseguradora A, aseguradora B, vigencia, siniestro, atención en el centro. Estamos definiendo acá, que lo llamaremos centro rojo. Tiene su alta hospitalaria, tiene sus atenciones posteriores ambulatorias, sigue siendo en el centro rojo y de pronto cambia la posición que hemos encontrado acá es que a partir de este momento queda a condición, a decisión, si se sigue atendiendo acá o le informan al paciente que ahora se tendrá que atender. ¿Y por qué acá? Bueno, la situación creo que cae por el propio peso. Es porque el financiador podría definir que acá el costo es mucho más corto, ¿no? Esa es una decisión o una situación o un comentario de parte. Bueno, no se puede referir al paciente a otro centro médico sin observar los procedimientos señalados en el capítulo 9 de este reporte. Y como mencionamos, todo este sistema de referencias está en el. Muy bien, esas son las dos situaciones que también podrían ser elementos a considerar y ponderar cuando se está tomando la decisión de cambio. Muy bien, vamos a las preguntas finales. Dice, si la prestación de aparatos ortopédicos y prótesis es para el asegurado bajo condición de inválido, esta última solo sería a los asegurados con invalidez permanente o parcial. Bueno, ahí la respuesta es médica y clínica, diría yo, ¿no? Porque la colocación de prótesis a una persona no va por su condición o grado de invalidez, sino va por la disfunción o necesidad funcional que necesita el paciente. La prótesis podría ser un dedo, ¿correcto? Y, por ejemplo, podría ser el dedo de la mano derecha, el dedo pulgar. ¿Por qué? Porque sin el pulgar se limitan muchas cosas de mi vida, ¿no? Entonces la prótesis va a permitir escribir, digitar, etc. Pero también podríamos estar hablando de una prótesis de ambos miembros inferiores por un tema de amputación traumática. Y como hago el ejemplo, en uno está en parcial y en otro está en total, y en los dos hay condición de invalidez y en los dos hay necesidad de prótesis. Entonces no es el grado de parcial o total el que define la colocación o la necesidad de prótesis, sino la pertinencia médica del mismo. Otras preguntas que tenemos aquí, a ver, déjenme encontrar acá. El SSTR pensión es imprescriptible por tratarse de un derecho fundamental. Es imprescriptible, buena pregunta, aunque creo que la pregunta podríamos reformularla y es, mientras el asegurado tenga el derecho, perdón, la obligación, el empleador, mientras el empleador tenga la obligación de contratar, eso está normado, y el asegurado esté calificado como asegurado obligatorio de ser contratado de seguro por la actividad que realiza, ese derecho que tiene el asegurado, que se le compre el seguro, y esa obligación que tiene el empleador de contratarlo, y esa obligación que tiene el mercado de seguros de tener la cobertura, subsiste, más que imprescindible, diría, subsiste en el tiempo mientras existan las variables de derecho y obligación. Estas acaban cuando el trabajador deja de tener actividades de riesgo, deja de trabajar para esta empresa, la empresa cierra o la compañía de seguros decide ya no vender el seguro. Entonces, no creo que vaya por el concepto de imprescriptible, sino de que subsiste a partir de que las fuentes del derecho emerjan todavía en la situación, ya sea del colaborador, del empleador o del empleador. Luego tenemos otra pregunta, dice, si un trabajador fallece en el trabajo, ¿no?, y no se determina la causa de fallecimiento hasta que se realicen análisis especiales para determinar la causa de fallecimiento, inicialmente los médicos indican causa natural y luego indican fallecimiento por accidente de trabajo. Al presentar a destiempo la activación del SSPR, procede el pago del seguro a pesar que la investigación inicial indique que es causa natural. Sí, evidentemente. O sea,
la tardía de la presentación no limita el derecho. Y eso está desde el punto de vista incluso de la ley marco, de la ley de contrato de servicios. O sea, lo que puede haber ante la demora de la presentación, que puede tener dos vertientes: causas imputables y responsabilidades del empleador o del trabajador, o causas inimputables. Tú me estás contando algo de una especie de causa inimputable, porque, bueno, si se ha dicho que es parte natural, yo quería presentar, y luego la investigación determina, entonces no es imputable a mí, entonces ahí tienes las causas inimputables. Entonces, por causas inimputables, no hay pérdida del derecho. Lo que podría haber es disminución del grado de cobertura. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo transcurrido ha hecho que la compañía de seguro pierda posibilidad de evaluar objetivamente el siniestro, y como que hay cositas que han quedado fuera de margen de análisis y la cobertura se reduce. Por ejemplo, tú gastaste como empleador en toda la atención de emergencia, porque pensabas que era muerte natural, pagaste el CPP, qué sé yo, todo, y luego sale que es muerte accidental y encima de trabajo. Te presenta la compañía de seguros y tú le presentas todos los recibos, todas las facturas, y la compañía dice: oye, pero mira, ha pasado casi 3 años y estos gastos como que no me quedan claros si son del accidente. Entonces, esto no te voy a reembolsar. Eso sí la ley permite que haya una reducción de cobertura a partir de que el tiempo haya quitado efectividad en el análisis. Pero el concepto de cobertura en sí, no. Tengo otra pregunta. Dicen: ¿por qué algunas aseguradoras exigen seguir declarando al trabajador que tuvo un siniestro si la cobertura se brinda, si tuvo cobertura al momento del evento? En realidad no tendría sentido, porque el siniestro genera la materialización del riesgo y tú estabas pagando por un riesgo que ya se materializó. ¿Por qué lo siguen haciendo? Sería cuestión de investigar y ponernos a conversar con la persona que lo exige, con el funcionario que lo exige, para que nos argumente por qué, ¿no? Desde mi punto de vista, es casi como tener un seguro vehicular y el vehículo te chocó. Entonces, ¿para qué tengo que seguir pagando una prima sobre un seguro que me chocó? Y ya el riesgo se materializó, no está el recurso. Última pregunta. Buenos días. En caso de sufrir un accidente donde se vea comprometido el rostro, ¿no?, ¿cubriría la cirugía plástica reconstructiva a fin de brindarle la reparación o recuperación del paciente? Mira, por lo general, cirugías plásticas no están cubiertas en un seguro, siempre y cuando sean a consecuencia del accidente y siempre y cuando la salud también tiene que ver con el tema mental. Me voy a excusar, sin embargo, de no ser específico en el SCPR, porque con total honestidad no recuerdo específicamente si el SCPR cubre cirugía por accidente de trabajo. Yo creería que sí, pero con cargo Rosana Cisneros a confirmarlo. Porque siempre la lógica en todos los seguros es que la cirugía estética solamente se cubre cuando es reconstructiva a partir de un accidente. Y en los seguros de salud incluso a partir de lesiones oncológicas. Muy bien, con cargo a confirmar eso. Y claro, Lucía, cerramos con eso las preguntas. Y el siguiente slide lo que expresa es mi agradecimiento a todos ustedes por estar presentes el día de hoy, por la casística, y como Marsh, expresarles a ustedes nuestro total interés en poder seguir siempre transmitiendo conocimiento y en la práctica asesorándolos con respecto a todos estos temas y más, por ejemplo, de seguros SPR y otros seguros, que tiene que ver contra la capacidad de que ustedes vayan protegidos ante los procesos que se tienen ante las financiadoras o compañías de seguro, que en algunos casos por volumen, por tamaño, no ven estas particularidades de los clientes. Muchas gracias, ha sido un gusto. Hasta pronto. Muchas gracias. Perdón, a los que están ahí todavía, por favor, amigos, un favor, se me estaba pasando algo. Por favor, ayúdenme con la votación de satisfacción que está en este momento lanzándose para que nos ayude a hacer feedback. Les agradecería, por favor, que antes de salir me ayuden con la votación. Son unos segundos nada más. Muchas gracias por
por favor, antes de irse, ayúdenme con la votación. Eso nos ayuda a que podamos mejorar cada día más. Te agradezco a los que ya están votando.